Bienvenidos, estimados, estimadas. La clase de hoy vamos a hacer una mejora en la validación con respecto al formulario de creación de regiones, ¿sí? Para ello vamos a verificar que dentro de la base de datos tenemos un tamaño definido para los componentes y ese tamaño no lo estamos respetando, ¿ya? De hecho voy a mostrar que si bien la aplicación no se cae, sí lanza excepciones o errores a nivel de la base de datos, ¿ya? Para ello voy a ejecutar la aplicación, voy a crear una región, ¿sí? Y voy a exceder los límites de los campos, agregando muchos caracteres en el elemento de textbox, de nombre y de descripción, ¿ya? Y voy a hacer un guardar. Voy a apretar guardar. De hecho voy a buscar primero la salida. Voy a colocar aquí la salida, ¿sí? Para ver los errores. Voy a limpiar acá. Voy a ejecutar entonces guardar. Y se dan cuenta que dice excepción producida, data system data SQL client exception, y tira un string or binary data will be truncate, ¿sí? Entre comillas la aplicación no se cayó, no refrescó la tabla porque no se ingresaron datos nuevos, ¿sí? Si aprieto de nuevo va a volver a tirarlo el mismo error, ¿ya? Y este problema se debe a que el tamaño definido para el nombre y la descripción en la base de datos se desbordó, ¿ya? Entonces, si yo me voy acá a People System, me voy a la tabla y voy a región, tenemos ciertas cantidades máximas para agregar nombre de 80 caracteres y descripción 250 y no estamos respetando eso y la aplicación no se cayó, pero tampoco nos vimos por enterados de que hubo ese error, ¿ya? Como es un error de base de datos y tenemos nosotros agregado aquí en la parte de persistencia, en el dado específico para ello, eh, tenemos un try catch en región dado al insertar, ¿sí? Pudiésemos tener aquí dentro del try catch dos posibles errores. Uno tiene que ver con el insert y con el insertar de información que sobrepase o desborde lo que está definido en la base de datos, y el otro tiene que ver con la conexión a la base de datos. El adaptador se acaba de conectar a la base de datos. Entonces esos dos son los posibles problemas. Imprimimos el error y lanzamos falso. Entonces, como lanzamos falso, no se está haciendo nada, ¿sí? Quizás podríamos lanzar un mensaje de que si es que no se puede guardar, que se imprima esa información. Oye, no se guardó en la base de datos, ¿ya? No lo creo que nos agregamos ese mensaje. No estoy seguro si es que colocamos algún tipo de validación extra. Lo más probable es que no. Y podríamos quizás lanzar el boolean a la capa de presentación para que se indique que no se guardó, ¿ya? Pero en este rigor nosotros debiésemos validar antes de poder guardar esa información y vamos a agregar esa validación. Para ello vamos a primero crear un, una nueva regla, un nuevo rule, ¿sí? Y con eso, en la parte de negocio, vamos a definir entonces en la carpeta rule una nueva regla, un rule, y vamos a colocar aquí, se va a llamar size minmax o minmax size se podría llamar. Si vamos a colocar minmax size rule y vamos a definir una validación, ¿ya? Entonces vamos a crear, al igual que en el empty rule, vamos a agregar una regla que nos defina. Aquí vamos a agregar una regla parecida a esta, ¿sí? Que nos defina el máximo, ¿sí? Tamaño que tenga un campo, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí min max size, ¿sí? Así se va a llamar la regla. Eh, Podrías tener otro nombre, ¿ya? Pero vamos a validar si es que contempla un máximo y un mínimo. Vamos a definir una variable que sea el mínimo y una variable máxima, min max, ¿ya? Y con esas vamos a verificar. Si es que tenemos que verificar, primero tenemos que verificar que el valor del texto no esté vacío. Después tenemos que verificar que esté dentro de los parámetros permitidos. Entonces podemos colocar la negación a esa afirmación
Sí, podemos colocar que si el campo tiene un valor mínimo inferior al mínimo establecido o tiene un valor máximo al máximo establecido, que lancemos un mensaje, ¿ya? O propaguemos una excepción, ¿ya? Nosotros vamos a propagar una excepción con un mensaje. Sí, vamos a colocar el campo, también tenemos el nombre, vamos a recibir el nombre. No debe o debe poseer mínimo, colocamos la cantidad de caracteres que está en el mínimo esa cantidad de caracteres, y máximo colocamos el valor de la cantidad de caracteres del máximo y colocamos aquí la información de caracteres. Sí, entonces este campo va a poder tener cierta cantidad de mínimo máximo definidos según los parámetros que le vamos a pasar, y este método lanza una excepción o propaga una excepción. Al igual que en el empty rule, para poder reutilizar y tener un listado de reglas, podemos generar aquí un método que nos devuelve un string para poder hacer ciertas acciones, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar, yo lo copié para después editarlo. Voy a crear un min max size message. Voy a recibir también un máximo y un mínimo. Y voy a llamar a este método que creamos, y él se encarga de realizar la verificación con los parámetros que le pasamos. Min max. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Esto tenemos que llamarlo dentro de la rule o regla establecida, ¿ya? Para ello vamos a ir al rule y debiésemos tener acá en el validar la nueva regla establecida, ¿ya? Otra mejora que podemos hacer también tiene que ver con la pérdida o validar cuando perdamos el foco o la precisión donde estemos puesto el cursor, ¿ya? Y vamos a agregar ciertos componentes visuales para que nos permitan realizar cierta lógica, ¿ya? Entonces vamos a cambiar también la parte de la presentación. Vamos a ir al mantenedor de la región, ¿ya? Vamos a modificar un poquito el aspecto visual, ¿ya? En esta primera instancia quizás no me quede tan depurado, quizás después lo arregle un poquito mejor, pero vamos a dejar aquí cierto espacio para agregar un label de errores, ¿sí? Vamos a dejar un label acá que debiese estar concordante con ese componente que está ahí, ¿ya? Y le vamos a cambiar el size, el tamaño del label. Primero le vamos a borrar el content, podemos hacer ese borrado acá en el código, ¿sí? Y le vamos a cambiar el tamaño de la fuente, la vamos a dejar en 8 o en 9, y podríamos cambiar la fuente para que sea que sea adecue más, que sea más pequeña. Podría ser Arial, ya, para que no ocupe tanto tamaño, y podemos ocupar este mismo componente visual en la validación que vamos a colocar arriba, ya. Vamos a mover un poquito esto, ya. Vamos a darle un nombre a esos labels, ¿sí? El label que está acá arriba, ese es label, le vamos a colocar xname, lbl, error, descripción. El otro se llama lbl, error, nombre, ¿sí? Por mientras vamos a dejar esto así. Dijimos que la ID después lo íbamos a utilizar, ahora no lo vamos a utilizar, ¿sí? La idea es esconderlo cuando hagamos la lógica del editar. Voy a subir en el próximo video la parte de edición y borrado de elementos desde eh, este formulario, desde este mantenedor, ya al seleccionar ciertos elementos de la tabla que está acá a la derecha, ¿sí? De este data grid. Ya lo vamos a hacer eso en la próxima clase.
lo que nos acontece hoy día, lo que vamos a ver, agregar un mensaje de error acá cuando perdamos el foco, si alguien tiene el cursor acá y se sale de acá, validar ciertos campos y también cuando presionemos guardar que haga la validación de los tamaños, ¿sí? Para no permitir que se ingrese información incorrecta. Les recuerdo que nosotros, cuando hacen un modelo o una aplicación, ustedes hacen un modelo de base de datos. Este modelo usted primero lo diseñan, generan los modelos en tierra relación y después hacen una normalización, ¿sí? Y hay ustedes siguen la forma, la tercera forma normal, ¿sí? Primera, segunda y tercera forma normal para poder asegurar cierta integridad de la información y con eso tienen un aseguramiento mínimo, ¿ya? Ustedes cuando crean aplicación sobre una base de datos, debiesen también hacer validaciones extras para asegurar que los registros que se almacenan en la base de datos sea información válida, ¿sí? Recuerden que esta información es la que van a utilizar para poder, en realidad la data, la transforman en información para poder procesarla, ¿ya? Nosotros solo trabajamos con datos y estos datos cuando son interpretados se transforman en información, ¿ya? Recuerden eso. Y es relevante tener información correcta a la hora de generar reporte o generar ciertas estadísticas o índices estadísticos, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a agregar la lógica de la pérdida de foco, ¿ya? Entonces nosotros debiésemos crear métodos cuando se pierda el foco en el textbox nombre y en el textbox descripción. Me voy a ir al textbox nombre y descripción. Primero voy a ir al de descripción, voy al final. Y al final voy a agregar un espacio, ¿sí? Ahí está agregado el espacio y coloco la propiedad los focus, ¿ya? Y creo un nuevo método para ese evento, que el evento se va a llamar pérdida de foco, pérdida de la, del elemento que va a estar ahí, que es el cursor. También voy a crearlo en el textbook de nombre, me voy a ir al final del textbook de nombre, ¿sí? Y también voy a colocar la misma propiedad, los focus, y se creó un los focus tanto para el nombre como para la descripción. La idea es reutilizar el código, así que vamos a hacer ciertas modificaciones para poder integrar tanto las validaciones en la pérdida del foco de estos textbox como en el guardar, que ambos contempla la misma lógica y no tengamos que reescribir código, sino que en un punto, al hacer la mantención, se van a aplicar en todos los componentes que estén involucrados, ¿ya? Para ello, vamos a tener que crear una lógica en los eventos que se crearon, ya en el pérdida de foco de descripción y de nombre. Vamos primero a ir con el nombre. Y la idea aquí es crear o llamar al negocio, ¿sí? Al mantenedor región business y tener un método para poder trabajar con él, ¿sí? Entonces vamos a tener que crear en el mantenedor un método que me permita validar. Sí, voy a colocar acá. Aquí en el business vamos a colocar aquí un método que se llame public void validar nombre, ¿sí? Este método se va a encargar de validar nombre y nosotros le vamos a pasar cierta estructura que va a ser un texto, que va a ser el nombre, y vamos a hacer ciertas acciones para poder validar el nombre, ¿ya? Entonces, lo más probable es que, no es que lo más probable, vamos a modificar el validar, ¿sí? Y ese validar va a modificar el guardar, entonces, modificando esta estructura, vamos a invocar estos nuevos métodos dentro de esa estructura, cosa de que cuando se tenga que modificar alguna lógica, se modifique el validar nombre o el validar descripción y el guardar lo toma de inmediato, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificar el validar nombre. También vamos a tener un empty rule acá. Vamos a tener un empty rule y vamos a crear esta misma lógica que dice string error message, ¿ya? Y vamos a llamar al empty rule de nombre, ¿sí? Vamos a tener una lógica así, ¿ya? En caso de que esta validación sea correcta, ¿sí? De que el nombre haya estado con información, ¿sí? Porque solo validamos que venga vacío o no. Si el nombre tiene información, entonces vamos a tener que hacer una segunda validación. Entonces voy a verificar que este campo sea distinto de nulo y tenga información, o sea, no tenga información. Si es igual a nulo
o no tiene información, ¿sí? O viene vacío, significa que la validación fue correcta. Entonces voy a validar, voy a hacer otra validación, ¿sí? La otra validación tiene que ver con el min max size, ¿sí? Entonces vamos a crear un objeto min max size para hacer la validación del tamaño, ¿ya? Entonces colocamos aquí min max size igual a new, me falta escribir el new, sí, y vamos a llamar al método que se encarga de validar. Coloco min max size punto min max size se llama el mismo método. Si podría haberle puesto otro nombre un poquito más intuitivo, pero ya lo dejé así. Entonces voy a colocar el nombre, estamos validando el nombre, entonces es el valor que vamos a pasar. El nombre del campo se llama nombre, le vamos a pasar el máximo y mínimo según lo que está en la base de datos, ¿sí? Dice que no acepta nulo, ¿sí? Y no puede ser mayor a 80, entonces debiese estar entre 1 y 80, ¿sí? Ese es como el rango que va a tener. En caso de que esto lance un error, ¿ya? Esto va a lanzar un error, vamos a sobreescribir el error message, ¿ya? ¿Sí? Y si podríamos tener múltiples validaciones, ya chicos, aquí creo que me equivoqué en algo, a ver. Vamos a revisar que me equivoqué. Tenía que llevar el message, creo que llamé al normal, tenía que haber llamado al message. Aquí no me llamé al que lanza propaga recepciones, no tengo que llamar al que me lanza un mensaje. Sí, y aquí al final tengo que verificar o lanzar el error. ¿Ya? Podríamos hacer un string acá o lanzar un error. A ver, veamos cuál es la mejor opción. Si yo aquí reutilizo el código, esperaría un string. Ya, vamos a colocar aquí un string. No vamos a lanzar propagar error, sino que vamos a lanzar un string. ¿Ya? Aquí abajito lanzamos el error message, que va a tener el cúmulo de errores que hubieron, ¿ya? Como como estamos validando primero si es que está vacío o no, si está vacío, si hay un error de estar vacío, va a salir este mensaje con texto, por ende no va a pasar en la validación del máximo tamaño y se va a propagar ese error, ¿ya? Ese error va a ser capturado acá porque vamos a modificar esta lógica. Vamos a llamar acá al validar, nombre, ¿sí? No le vamos a pasar ese campo. Entonces vamos a llamar a validar nombre. Validar nombre tiene la validación de si hago o no hago algo con respecto al o sea, validar nombre lo que hace es verificar si es que viene vacío o no viene vacío el texto y si se cumple con el tamaño específico. ¿Depende de qué? Depende de si es que tiene información o no tiene información el textbox, ¿sí? Si el textbox no tiene información, va a lanzar el error de que está vacío. Si tiene información, se va a hacer la validación si es que cumple con el tamaño máximo o mínimo. Si no cumple el tamaño máximo y mínimo, se va a lanzar un error. ¿Sí? En realidad se va a enviar un string con el error. Y nosotros podemos tomar ciertas acciones. De hecho, aquí se están concatenando todos los errores. Y este método, lo único que cambiamos fue el método que estamos llamando. El validar nombre tiene cierta lógica y podríamos ir agregando mayor lógica dentro de ese campo. Entonces podríamos tener un validar por campo y generar un método validar genérico en el guardar. Y cada vez que modificamos la lógica de uno de los campos, se modifica el validar de ese campo. ¿Sí? Y es tomado tanto en la parte visual, porque ahora vamos a ver con los focus que vamos a llamar a este método, o también en el guardar, ¿sí? De forma inmediata, ¿ya? Entonces vamos a ir acá al los focus, vamos a llamar al validar que creamos, validar nombre, y le vamos a pasar la información del textbox. Vamos a colocar txt nombre.text, ¿sí? Y vamos a obtener esa información. Y esa información la vamos a escribir en el label. Vamos a colocar lbl, voy a apretar un enter para tener un poquito más de espacio. lbl-nombre, error nombre, punto content, y vamos a dejarlo igualado al error que venga. Si tiene error, se va a escribir. Si no tiene error, va a estar vacío, así que no se va a ver ningún label. Va a estar visualmente el label, sí. No se va a ver contenido porque está vacío, ¿ya?
Vamos a ponernos mano a la obra y vamos a verificar cómo está funcionando esto, ¿ya? Quizá tenga que cambiar voy a hacer un arreglo de los colores, se me olvidó cambiar el color del mensaje para que se vea un poquito más llamativo. Ejemplo, si yo escribo acá, si no escribo nada y pierdo el foco, de inmediato sale que el campo nombre no debe estar vacío, ¿ya? Si me vuelvo aquí y escribo información válida, se borró el mensaje de error. Si yo escribo información no válida, con tamaño muy excesivo, voy acá y de nuevo sale, de hecho no se alcanza a ver el texto completo porque tengo que redimensionar el label. Creo que lo coloqué hasta acá, debí estar un poquito más grande para que salga toda la información. Y debí colocarle un color rojo para que se vea más llamativo. Y si se dan cuenta, válido, porque coloqué un campo demasiado grande. Y también, si aprieto a guardar, no me va a dejar guardar y me va a salir el error. Dice, el campo nombre debe poseer mínimo un mínimo de un carácter y un máximo de, sorry, el campo nombre debe poseer mínimo uno y máximo 80 caracteres, ¿ya? Y el campo de descripción no debe estar vacío. Entonces, ambos tomaron como estoy reutilizando el método de la validación del nombre, en el guardar tomó el cambio de inmediato. Entonces, si yo quiero modificar la validación de dicho campo, se va a modificar en el guardar, ¿sí? Están directamente relacionados porque se están invocando entre sí, ¿ya? Uno está invocando al otro, ¿ya? Vamos a hacer unas modificaciones visuales, ¿sí? Con respecto al primer mensaje, podríamos modificar esto un poquito, moverlo un poquito más arriba, ¿sí? Dejarlo casi pegado, y podemos cambiarle el color del error, ¿sí? Al label. Vamos a ir al diseño, no al pincel creo que es, y aquí ustedes se ponen el foreground y colocan el color que quieren. Yo voy a colocar rojo, del que está en la esquina coloqué el color rojo. Entonces 255.00.100, y vamos a ver cómo está funcionando ahora visualmente, ¿ya? Creo que me falta redimensionarlo, agrandarlo un poquito. Vamos a ver el mismo problema de que no se ve todo el error. En este caso si se ve, creo que si no coloco nada, lo dejo vacío, se ve el error porque es un error pequeño, sí, ahí se ve un poquito mejor, un poquito más pulido. Y si yo coloco el otro error de tamaño con mucha información, creo que voy a seguir teniendo problemas porque no lo redimensioné. Ya, a ver, todavía no paso el tamaño, parece. Tengo que perder el foco. Ya, no lo redimensioné, entonces ahora voy a redimensionarlo. Me voy a ir acá y vamos a agrandar un poquito este label, ¿sí? Y vamos a ver si es que ahora se ve por completo el error. Entonces, eh, nosotros creo que podemos dejar ese campo dinámico para que tome cierto tamaño dinámico. No me acuerdo cuál es la propiedad, pero creo que se podría colocar dinámico. No lo recomiendo, pero se podría. Ya, si pierdo el foco, ahí sale el error, ¿sí? El campo nombre debe poseer mínimo 1 y máximo 80 caracteres. Para que no salga tanto texto, podríamos eh, abreviar mínimo y máximo con un min y un max, ¿sí? Se vería un poquito más pulido. Entonces, me voy aquí al error de la validación que hacemos, y con eso ya tenemos un poquito más de información o texto ganado. Ya, vamos entonces a hacer lo mismo con el descripción. Voy a tomar un poquito de descripción y moverlo un poquito más arriba, de tal forma de que no queden pegados, sí, los campos. Yo creo que ahí está. Yo creo que ahí quedó superpuesto. La idea es que no queden superpuestos los campos, si no se va a ver mal. Eh, Voy a revisar primero porque visualmente en el diseñador, en esa parte de diseño, se ve de una forma y cuando ustedes compilan se ve de otra. Entonces podríamos tener quizás diferencias visuales al compilar. De hecho, miren, si se da cuenta ahí quedó superpuesto, así que estaba bien como estaba puesto antes, así que vamos a ver si que me puedo devolver. Creo que ahí está bien, que quede ese espacio, ¿ya? Ya que el texto creo que se quedó un poquito más abajo, ¿ya? En el label vamos a hacer lo mismo en el otro label. Voy a dejarlo lo más arriba posible y voy a dejar un espacio así parecido. Podríamos ver cuánto es el espacio y agregarlo manualmente en el código, ¿ya? Podrían al tocar el código acá
En el margin sale la posición X, Y que va a tener el componente. Entonces podríamos manejar bien los píxeles por píxeles, como está el tamaño de esa diferencia que hay ahí, ¿ya? No lo voy a hacer, pero se podría, ¿ya? Entonces vamos aquí también a agrandar el campo. Vamos a definir un foreground rojo. Vamos a cambiar el texto. Eso estaba en texto, creo que estaba el tamaño. La fuente creo que también lo dejamos 9 en el otro. Si están en 9 los dos también. Y vamos a programar la parte lógica del descripción. Vamos a también crear un método. Ya lo creamos acá, que se llama los focus, y vamos a tener que crear en el business un validar descripción, ¿ya? Entonces voy a hacer la misma copia. Voy a copiar el método que hicimos en el validar nombre, ¿sí? Donde dije en el validar nombre hicimos esta lógica, debiese tener una lógica parecida, ¿ya? Podría ser distinta si son campos distintos, si no es texto. En este caso, como es texto, quiero validar ambas cosas, si es que está vacío y si es que tiene un tamaño específico. Voy a hacer un método reparecido. De hecho, podríamos utilizar quizás solo un método que haga esto, ¿ya? Y nosotros le pasamos cierta información, ¿sí? Para no reescribir esto, lo estamos reescribiendo varias veces. ¿Sí? Podríamos tener un método genérico que valide texto, podríamos colocar validar texto, y que el validar nombre y validar descripción lo reutilicen, ¿ya? Porque estamos reescribiendo el mismo código en ambos, no sé si se dan cuenta. Lo único que va a cambiar va a ser aquí el nombre y este campo que se va a colocar acá y los tamaños, estos parámetros, ¿ya? Entonces vamos a mejorarlo, pero después, primero vamos a mostrar cómo funciona. Vamos a colocar aquí descripción. Vamos a poner aquí descripción. Vamos a colocar aquí descripción. Y descripción acá. Y vamos a cambiar el tamaño, creo que son 250, ¿ya? Con esto ya tenemos el validar descripción. Vamos a reutilizarlo acá. No necesitamos esta información. Y tenemos ya el validar descripción. Lo vamos a reutilizar en la parte visual. Aquí vamos a hacer lo mismo que estábamos generando acá abajo. Vamos a modificar un label. El label se llama descripción. Y vamos a llamar al validar descripción. Que el validar descripción se encarga de verificar si es que está correcto o no el campo. Y aquí vamos a colocar txt descripción, ¿ya? Entonces estamos validando descripción. Cuando se pierde el foco de descripción se va a validar también, ¿ya? Se va a validar tamaño y si está vacío o no está vacío, ¿ya? Si yo coloco acá, me pongo acá, me salgo, me dice que no puede estar vacío, me salgo de descripción, también me dice que no puede estar vacío. Si coloco mucha información y el campo supera el máximo, me va a lanzar el error de los caracteres. Voy a hacer lo mismo en este campo de acá. Me voy a salir y se dan cuenta, 250 caracteres. También sale el mensaje. Quizá me faltó darle un poquito más de tamaño para que se vea todo el texto porque está chocando con la tabla, ¿ya? Y vamos a apretar aquí el botón guardar y me va a salir ambos mensajes, ¿sí? Que son correctos, son validaciones que se están haciendo, ¿ya? Y podría, igual sigo teniendo un problema que recuerdo que lo detecté el otro día. ¿Qué pasa si yo agrego mucho espacio? Y aquí coloco mucho espacio. Esto también es un valor que no debiese poder ingresar, pero si no lo valido, es un carácter, son caracteres, ¿sí? Y no están siendo validados. Y yo desde guardar creé un dato vacío, ¿ya? Cosa que no debiese hacerlo. De hecho, aquí está el dato con el que probé. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer una modificación de la regla vacío, ¿ya? Y hay un método que permite sacar los espacios en blanco de un texto, ¿ya? Si uno quita todos los espacios en blanco de un texto que tiene solo espacio en blanco, el tamaño de ese texto va a estar en cero, ¿ya? Porque quité todos los espacios en blanco, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa validación con ese método. Vamos a ir a la regla que se encarga de verificar si es que está vacío o no.
Aquí tenemos validado que no esté nulo, que no vengan caracteres. Si alguien no agregó ningún texto, va a tirar este error de que está vacío. Y ahora vamos a agregar nuestra nueva validación. ¿Ya? Value.com. Va a colocar un trim. El método trim se encarga de borrar tanto espacios a izquierda como a derecha de un texto. Entonces, si son puros espacios, le voy a quitar a ese texto todo espacio y voy a hacer un count, y este count debe estar igual a cero porque como le quité todo el espacio, el texto va a estar vacío. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener la opción de validar que no se agreguen espacios en blanco. ¿Ya? Entonces podría yo y ya me está validando que eso es un vacío. ¿Sí? Porque estoy agregando un dato que no es concordante. ¿Sí? Un texto con puro espacio en blanco es un vacío para mi sistema. Entonces no es válido. ¿Ya? ¿Mejoras que podemos hacer del código? Sí, vamos a hacer una mejora que tiene que ver con el business. Si se dan cuenta, estas líneas son exactamente iguales con estas de acá y lo único que cambia es la descripción. ¿Ya? Si definimos un método para validar todos los campos que sean obligatorios y que tengamos que verificar que, aparte de que sean obligatorios, que venga información, queremos verificar el tamaño y quizás podríamos definir también una estructura, pero si queremos verificar el tamaño, podríamos crear un método genérico aquí mismo de la validación que se llame validar textos o textbox, podría ser textbox. ¿Ya? Y aquí vamos a recibir ciertos parámetros. ¿Sí? ¿Qué parámetros necesitamos para hacer esto genérico y no reescribir tanto código? Necesitamos el valor, string value. Necesitamos el nombre del componente, string name. Necesitamos el tamaño máximo y mínimo, el inmin y el inmax. ¿Ya? Y con esto vamos a crear nuestro método. Voy a copiar esto que está acá y vamos a dejar definidos ciertos campos que pueden ser variables. ¿Cuáles son variables? Todos esos campos que están distintos acá en cada uno de los métodos. ¿Ya? Entonces voy a definir el value, va a ser ingresado acá, el name va a ser ingresado acá, el name va a ser ingresado acá y el value va a ser ingresado acá. ¿Ya? El min va a ser ingresado aquí por este número y el max por este número. ¿Ya? Con eso ya creé un método genérico y esto lo puedo reutilizar en mi validar descripción y en mi validar nombre. ¿Cómo? Tiran ustedes, coloco aquí return y coloco validar textbox y de paso los parámetros que van a ser la descripción en este caso, el nombre del campo que se llama descripción, el tamaño que es 1 y el otro tamaño máximo que es 250 y omito todo este código y con esto estoy reutilizando y me estoy ahorrando duplicar este código que son alrededor de 10 líneas, me estoy ahorrando alrededor de 10 líneas. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el nombre, también voy a colocar un return y vamos a cambiar aquí nombre y aquí vamos a colocar nombre, el tamaño es de 1 a 80 y vamos a borrar todo este código y con esto ya estoy validando tanto nombre como descripción con el mismo método genérico que creé. ¿Sí? Estoy reutilizando el código, entonces tengo menos código. Y si yo quiero modificar o agregar alguna regla para todos estos textbox que tengo definidos, solo toco este método y se van a aplicar tanto en nombre como en descripción. ¿Ya? Vamos a darle play y vamos a verificar si es que está funcionando de forma correcta. Si sigue haciendo lo mismo. Entonces si me pongo acá, me salgo, valida si es que está vacío. Si coloco un texto muy grande, valida ambos campos. ¿Sí? Si pongo guardar también sigue validando, entonces se replica en todos los métodos que estamos generando. Entonces, esta es una buena práctica siempre y cuando ustedes definan tipos de campos a validar. Entonces podríamos crear métodos genéricos para ciertos campos de estructura a validar y eso reutilizarlo. Y esa es una buena práctica, sobre todo en el business. ¿Sí? Podrían crear este método y dejar quizá un business genérico o un utilitario que se encargue de hacer toda esta misma lógica, ya esta validación. Podrían crear quizá un role generic, ¿sí? Y ese es el que se llame para poder validar los campos. Y reutilizarían el código y podrían utilizarlo en distintos tipos de business. ¿Sí? Podrían tener toda esta lógica implementada en distintos tipos de business
llamando solo a a un rule específico, ¿sí? A un rule que se llame generic quizá, o a un rule que se llame textbox rule, no sé. Y estarían reutilizando el código y podrían utilizarlo en los distintos tipos de business que creen, ¿ya? Porque esto está supeditado a este business nomás. Este método va a servir solo para este business. Si lo quiero crear en otro business, voy a tener que copiar el mismo código. Y llegaríamos al mismo punto en que quizá esas validaciones yo las quiera cambiar en todos los formularios de forma simultánea. Si es de esa forma, yo podría crear un método que se encargue de hacer eso, ¿sí? Eh, con respecto a esto, creo que vamos a hacer un resumen, ¿sí? Entonces, el resumen de lo que hicimos hoy día fue agregar mensajes para validar cuando nosotros nos posicionamos en un campo y cambiamos la posición del cursor del campo actual en que estamos, ¿sí? Se llama pérdida de foco o lost focus. Y programamos un método para validar y que nos lanzara un error, un mensaje de error en unos nuevos labels que creamos, ¿ya? Además, agregamos una nueva regla que nos permite eh, definir tamaños máximos y mínimos para guardar en la base de datos, ¿ya? Y con eso podemos asegurar que la data que se está guardando en la base de datos es correcta y de no estar correcta podemos lanzar un mensaje error, ¿ya? Eso como en buenas prácticas y las mejoras que hemos hecho. Reutilizamos el código y como les dije podríamos crear un método genérico en una clase genérica, en un generic rule, una regla genérica, en donde esté esta validación y nosotros la llamaríamos, invocaríamos, crearíamos un objeto acá en el constructor y después llamamos al método específico, ¿sí? Eso en resumen, chicos. ¿Qué pretendemos hacer en la próxima clase? La parte del editar, ¿sí? Aquí pretendemos crear la lógica para poder editar seleccionando un campo acá, presionando un botón y que esto del ID aparezcan, ¿sí? Aparezcan para poder mostrarse, ¿sí? Se pueda mostrar dicha información que nos va a servir para editar, ¿ya? El ID como el método que creamos de guardar no necesita el ID, lo vamos a ocultar para que no sea mostrado y sea solo mostrado cuando editemos, ¿ya? Entonces vamos a hacer la lógica del editar y posteriormente en otro vídeo la de borrar. Y con eso ya tendríamos un mantenedor completo y vamos a reutilizar todas las buenas prácticas de todos los componentes para poder crear los otros mantenedores, el de comuna y después posteriormente el de persona. Así que eso chicos, nos vemos, cuídense, adiós.